no sé qué está pasando en mi empresa, no sé qué vendedor vende más, no sé qué producto se está vendiendo más, no sé si quizás estoy gastando demasiado. ¿Crees que hay un sesgo en este campo de analítica y estadística en cuanto al hombre o mujer en emplearse? El análisis estadístico es como un paso más allá, ¿cierto? Es como ir a indagar y buscar relaciones entre las variables, saber si esas relaciones existen o no existen, si son fuertes o son débiles. Si tú sabes estadística, vas a poder proponer soluciones, porque el saber que existe te da las ideas de qué cosas puedes medir y cómo las puedes analizar. ¿Cuál sería tu recomendación final para las personas que quieren empezar a trabajar en temas de analítica, business intelligence? Bienvenidos a todos a este otro episodio de Hablando de Analítica, Inteligencia Empresarial con Doña Román. Hoy tenemos una invitada especial, una invitada internacional desde Chile, Natalia. Y bueno, no voy a hacer spoiler de la presentación de ella. Espero que ella se presente. ¿Quién es Natalia? Cuéntanos un poquito de ti. Hola Daniel, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada porque una charla de estos temas como que entretenido. Bueno, te cuento, mi nombre es Natalia Rojas, soy chilena, vivo al sur de Chile, en la ciudad de Valdivia, y bueno, tengo una empresa de formación del área estadística. Mi cuenta, esta empresa se llama Estudio Varianza. Yo llevo 12 años enseñando estadística, partí bien jovencita haciendo clases y actualmente desde este proyecto me dedico a enseñar estadística a personas que les gusta la investigación. Eh, Como siempre digo, como somos ese bichito raro, como, Sí. no sé, pensando en la universidad, el colegio, siempre había como uno o dos que la idea de investigar, de generar nuevo conocimiento, como que nos hacía latir el corazón más fuerte y nos brillaban los ojitos. Y son muchas personas que a veces a la par de su trabajo en su profesión, no sé, como ingeniero, como médico, como, no sé, lingüista, ha llevado también su carrera hacia la investigación, hacia generar nuevo conocimiento. Entonces, y también muchas personas que trabajan en empresas que cumplen este rol como del que investiga lo que está pasando y genera nuevo conocimiento. Entonces, la estadística es una herramienta para generar conocimiento. Lamentablemente, desde mi punto de vista, hay muchas falencias en la forma en que se enseña. Entonces, muchas personas que les gusta investigar y les llama la atención con los datos se encontraron como con esa barrera de que aunque les interesaba, no lo podían aprender, o quizás ni les interesaba y tuvieron una experiencia súper difícil con la estadística, pero después se dan cuenta que lo necesitan. Entonces, bueno, mi misión un poco es cubrir ese vacío, apoyarles a generar unas buenas bases de comprender el trabajo con los datos y las bases del análisis estadístico, y los ayudo con programas de formación. Hago clases online, me gusta mucho hacer clases en vivo, aunque tengo igual ahí un par de cursitos grabados como para la gente que no alcanza a inscribirse en los cursos en vivo, y también hago asesorías y consultorías de estadística, pero esto ya con, no sé, con empresas, con organismos internacionales, eh, áreas del gobierno que también usan mucho estadística para temas de gestión y evaluación de políticas públicas. Nati, ¿y qué estudiaste? ¿En dónde te formaste? ¿Cuál es tu formación? Sí, yo siempre digo que Cuéntanos un poquito. soy un bicho súper raro, porque a diferencia de ti, yo no soy estadística, que yo, No por eres cierto, estadística. admiro mucho a los estadísticos, me encantan. No, yo estudié administración pública, que me parece que en Colombia también está la profesión, porque no están todos los Sí, países en Hispanoamérica. Que es este profesional que tiene una formación profesional de muchos años para trabajar en la gestión de instituciones públicas. Tenemos mucha formación en administración, en economía, en derecho, en sociología, ciencia política, etcétera. Elegí esa carrera porque no que me angustiaba mucho la idea de elegir una cosa para estudiar, porque a mí siempre claro. me gustó mucho aprender de todo, y esta carrera era como un 10 en uno. Ok. Entonces yo vi las materias y dije, ah, bueno, voy a aprender un poquito de todo.
y entre las cosas que teníamos que aprender estaba estadística. Entonces, bueno, yo estudié Administración Pública en la Universidad de Chile, que está acá Ujú. en Santiago, en la capital de Chile. Yo soy del sur, así que me fui con mi mochila llena de ilusiones a la Tal capital. cual. Sí. Estudié esta carrera, me gustó mucho estudiarla, ahí como buena nerd, me encantó como que tenía esas ganas de aprender y lo pude hacer. Me gusta mucho además la gestión pública, esto como tener una visión sistémica de país, que es muy interesante porque Es la muy interesante. administración es bien estándar. Las lógicas de la administración de una empresa es muy parecida a las lógicas de la administración de un país, solo que un país es como algo gigante, donde hay problemas que hay que resolver, y eso me gustó mucho. Pero bueno, enganché muchísimo con la estadística. Lo tuve el primer año y así como que me encantó, me fascinó. Creo que es porque igual yo siempre me gustó mucho los números, las cosas como más exactas. Y dentro de la carrera la estadística era como lo más, no sé, como más exacto, más Sí. tangible, con patrones claros, instrucción. Entonces yo como que en eso me manejo mejor. Aunque igual fue interesante estudiar otras cosas como más de las ciencias sociales, no sé, sociología y O sea, cosas. terminaste administración y luego estudiaste estadística o no. No, mientras estudiaba estadística, o sea, perdón, mientras estudiaba administración pública, Ujú. el primer año tuve estadística y me encantó y me medio obsesioné, porque bueno, tampoco le entendí mucho a los profesores, pero como que sentía que esto me gustaba mucho. Yo soy mucho como de seguir mi intuición. Cuando algo me gusta, como que le presto atención y le doy tiempo. Me puse a estudiar mucho y después se abrió un concurso para ser ayudante de cátedra, ¿no? Ok, Como que es un estudiante que lo contrata la universidad para que ayudes al profesor a hacer algunas clases, a hacer evaluaciones, etcétera. Y bueno, fui ayudante de la cátedra de estadística los 6 años que estuve en la universidad. ujú. Y algo interesante que siempre lo menciono, que le tengo mucho cariño y gratitud a mis profesores de estadística, que tuve hartos, pero en particular con dos de ellos, como que vieron mi, mi Potencial. pasión, mi Sí, claro. potencial, mi pasión. Y también, aparte de permitirme ser su ayudante, porque ellos no hacían clases solo en mi universidad, sino que daban clases en otras universidades, entonces también fui ayudante en otros lugares. eh, Ellos trabajaban como consultores del Banco Mundial, de Naciones Unidas, también para distintas instituciones del gobierno, y me permitieron trabajar con ellos. Yo siempre digo que esa es mi época como de obrera de los datos, pero Sí. era así como, no sé, ya limpia la base de datos, codifica, no sé, me acuerdo una evaluación de una política pública, como que medios se equivocaron, preguntaron algo como una pregunta abierta, o sea, el típico otros, Ajá. y no sé, cientos de personas respondieron otros. O sea, había que leer todos los otros para crear las categorías y poder Ujú. analizarlos. Y yo como, ya, yo lo hago. Te entiendo perfectamente. Entonces, claro, que son cosas que ahora yo misma también, si puedo delegarlas, delego, pero eso fue muy importante porque, aparte que estaba haciendo clases como ayudante, que ahí mis profesores hacían como las clases teóricas y yo tenía que hacer una clase a la semana con ejercicios de práctica. O sea, como, eso igual me ayudó mucho a formarme como docente y en paralelo ver también, ya muy joven, a los 19, 20 años, cómo se usa esto allá afuera de la universidad, de las Claro. empresas, de las instituciones. Entonces, claro, cuando salgo de la universidad a los 23, 24 años, ya venía con 4 o 5 años de experiencia haciendo clases, entonces me especialicé igual, he hecho más cursos diplomados de estadística, pero igual mi estrategia y lo que a mí me interesa no es tanto como saber mucho de estadística, porque yo siempre digo, mi conocimiento es como lo que se enseña en un pregrado y quizás Ujú. en un posgrado. Siempre digo, yo no soy estadística, pero sí me gusta mucho como lo básico, nivel básico intermedio, y yo me propuse como ser excelente como docente en enseñar lo básico intermedio, que es lo que es como el gran vacío con el que salen muchos de mis estudiantes que después se van a hacer un doctorado o entran a trabajar en una empresa,
y no sé, como que no saben distinguir las variables, me pasaron Ujú. 7 planillas, cómo las ordeno, que es como la base. Entonces siento que mi misión en el mundo y lo que busco aportar con Estudio Varianza es, bueno, llenemos ese vacío que vienes arrastrando de tus 19, 20 años cuando tuviste Sí. estadística por primera vez, nivelemos eso y yo después como que, bueno, ahora salgan, salgan Ahora al sí mundo. puedes. Claro, y tengo muchos estudiantes que después me escriben como profe, Niciela, estoy estudiando la carrera de ciencia de datos, o los que están haciendo sus doctorados en el extranjero. Y yo enseño con herramientas súper simples. No sé, ahora estoy programando en Python y no sé qué, como que ya se largaron, ¿cierto? Tomaron después otras formaciones, pero siempre es como, pero la estadística lo manejo súper bien. Así como, muchas Wow, gracias porque eso como que lo tengo súper claro. Entonces, por claro. eso igual lo pensé en algún momento hacer un máster o un doctorado en estadística o seguir haciendo como profundizar en más conocimiento, Ujú, pero dije, o sea, quizás lo voy a hacer, soy joven todavía, pero me propuse más como formarme bien y en entender esas cosas como base, no sé, siempre digo básica, intermedia y un ujú, poquito más avanzado. Eso. Y lo otro es que como también desde esta época de la universidad me empezó a llamar mucha gente para que les ayude con sus investigaciones, que era muy chistoso porque en la U, como yo era la ayudante estadística de casi todos los profesores que impartían la cátedra, como que yo digo, ahí empecé a armar mi marca personal sin buscarlo, pero quedé como la colega o la compañera que sabía estadística. Entonces le empezaron a dar mi contacto, no sé, a la hermana que estaba haciendo una investigación y no le salía, es como mi prima, sí, necesita ayuda. Entonces empecé también a colaborar con muchos proyectos de investigación. Y eso es algo que me encanta porque a mí que claro. me encanta estudiar y aprender, he asesorado una cantidad de investigaciones de cosas que tú ni te Wow. imaginas que se estudian. Y yo digo, me encanta la ciencia. Y eso me ha permitido ver el uso como de las mismas herramientas o de los mismos análisis en contextos muy distintos y ver que hay patrones que se repiten, ¿no? Que eso es lo hermoso de la estadística, que es la misma técnica, se usa para estudiar el canto de las aves y se usa para estudiar la forma en que las personas hablan. En O sea, todo, de aves en todo. a personas se usa como las mismas técnicas parecidas, entonces eso es súper interesante. ¿Y qué te decían tus colegas de administración? Porque tú estabas full estadística y los colegas de administración que te decían, como, oye, no vas a trabajar en administración, ¿cómo, pues, ¿por qué te vas a salir de administración? ¿Qué pasa con tus colegas? La verdad es que nunca lo que pasa es que igual en administración pública hay gente que, uy, creo que me pegué, ahí Ay, volvió, ¿no? Ahí sí. Eh, como administrador público se trabaja igual con datos. ok. Entonces, no sé si fue así como tan raro. Quizás sí era raro como, una, siendo mujer y Ujú, siendo muy joven, como trabajando en eso. Pero sí, bueno, hubo un momento en el que yo decidí qué hago. O sea, me entro a trabajar a la administración pública o sigo trabajando de forma independiente y me armo un camino por otro lado. Y yo tomé esa decisión. O sea, ¿Y he seguido. qué te llevó? O sea, ¿por qué subiste ese camino? No, Sí, buscando, la verdad es que fue buscando calidad de vida. Básicamente fue como, eh, hice mi práctica profesional ajá, acá en Chile en el Ministerio de Energía, que este mm, es un ministerio nuevo, siempre las instituciones públicas más nuevas son como las más flexibles. Estuve en el área de estudios, de investigación, mm, entonces era así como un muy buen lugar para trabajar. Estaba la posibilidad de, en algún momento, de quedarme trabajando ahí, pero esos meses que estuve ahí en la dinámica y en la rutina del trabajador que va a una oficina, yo dije, no, no quiero. o sea, me encantó mi carrera, me encantó estudiarla, siento una vocación muy fuerte de servicio público, pero me di cuenta, bueno, igual yo ya traía un camino como de desarrollo personal, por Ujú, cosas personales que me pasaron mientras estaba en la universidad, ya tenía cierta noción
de que uno no en todos los entornos vas a estar bien por las Ujú. necesidades que tiene cada persona. Hay personas, no sé, mi hermano, por ejemplo, que es médico, y él es feliz, o sea, trabajando en un consultorio con su horario y su todo, como que a él ese sistema le queda súper bien y creo que jamás se lo ha cuestionado. Pero un entorno muy parecido, para mí yo sentía, mi mente ya es un poco rígida, entonces estar en un lugar con estos horarios, con... entonces fue Dentro del como, sistema claro, corporativo. claro, Ujú. entonces fue como, yo me sentí, yo me puedo adaptar a esto, pero no sé si quiero hacerlo. Uf, Y qué bueno. junto con eso, también me pasó que este trabajo que hice mientras estaba en la universidad con mis profesores, que son administradores públicos, que estuvieron 10 15 años trabajando como funcionarios, que son unas personas brillantes, que hicieron ahí un muy buen trabajo en los lugares donde estuvieron y se salieron y empezaron a trabajar como analistas, como investigadores, pero de esta posición como independiente desde fuera como consultores. Entonces, igual eso me permitió a mí ver, es como, o sea, se puede, no es el único camino entrar a Sí, sí, sí. trabajar y hacer la carrera funcionaria. Hay gente que lo hace de otra forma. Bueno, solo que ellos, claro, lo hicieron después de muchos años de experiencia, de hacer redes y todo. Yo tenía 23 años, pero dije, bueno, no importa, lo voy a hacer igual. No tengo idea cómo, pero lo voy a intentar. Y bueno, finalmente me toma un tiempo, pero sí pude construir este espacio que ahora es Estudio Varianza, en el cual puedo trabajar de forma independiente. Y de hecho, interesante, este año, por ejemplo, he estado trabajando en una consultoría con un ministerio acá de mi país. Y ellos como, ¡ay, qué bien que eres administradora pública y que sabes de estadística porque no te tenemos que explicar cómo funciona el Estado, que tiene sus propias lógicas? Claro, Y por mi lado, muy feliz de retomar igual ese vínculo con la gestión pública. Así que bueno, tomó tiempo, pero valió la pena. claro que Estoy sí, muy vale la feliz pena. trabajando independiente, me gusta mucho. Y hablemos justamente de esa primera experiencia. ¿Cómo fue esa primera experiencia en esa corporativa, en ese sistema, con el tema de los datos, el tema de la estadística? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Cuáles fueron esas experiencias que quizás no fueron tan buenas, pero que aprendiste de ellas y luego dices, listo, voy a hacer lo mío, voy a crear mi marca personal? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Sí, o sea, yo creo que la experiencia fue buena. Lo que mi decisión después como de volverme independiente no era tanto como con lo que tenía que hacer, sino como con las condiciones como del entorno en el que uno está trabajando. Porque ese es un punto interesante. Uno cuando elige una carrera, bueno, aparte somos tan jóvenes, uno tiene cuánto, 17 años, cuando toma una Sí. decisión tan importante, piensa en la temática y si es que la temática me interesa, ¿no? Como que soy de números, entonces elijo, no sé, una ingeniería, o me gustan los temas de salud, elijo medicina o algo de eso. Pero uno no es tan consciente de que elegir una carrera también implica elegir un estilo de vida. ¿Cierto? Ujú. El que elige trabajar con niños es un estilo de vida, trabajar en colegio, con ciertos horarios, lo mismo en salud, etcétera. Y yo eso, bueno, no lo sabía. Entonces, el estilo de vida del funcionario es muy, ¿no? Tienes que trabajar probablemente en una ciudad grande, etcétera. Y eso es lo que a mí no me acomodó tanto, pero el trabajo en sí me gustó mucho. Y de hecho, que yo siempre digo que yo aprendí estadística en su estado, o sea, en su forma original, porque estadística Sí, viene de estado, sí. nace en la necesidad de estos estados de saber quiénes son parte de la nación, ¿cierto? Quiénes son, cuántos son mujeres, etcétera. Y yo lo aprendí en ese contexto. Y eso a mí me gustó mucho, porque en los primeros estudios y análisis en los que pude trabajar, eran estudios para hacer como evaluación y diagnósticos de políticas públicas y a mí me fascinó la idea de que yo en mi computador, una cajita así chiquitita, ¿cierto? Así, trabajando con conexión a internet, podía ver lo que estaba pasando en un país completo. Un Wow, país enorme, o sea, no sé, 15, 16, o sea, no veía todo, pero no sé, si ves un censo, datos de claro. un censo,
o acá en Chile, para todas las políticas sociales, se aplica, me imagino que en Colombia debe haber algo parecido, acá se aplica una encuesta que se llama CACEN, la encuesta de caracterización socioeconómica, se hace un muestreo del país completo y se pregunta todo, o sea, cuántas personas viven en el hogar, cuántos trabajan, si hay discapacidad, si hay, o sea, es como un Sí, todo, libro, toda dura la horas, información todo, sociodemográfica claro, de, y de eso, las claro, y personas. esos datos son públicos, tú los puedes descargar y yo era como, no sé, le aplicas el factor de expansión y ves así ya, 16, 17 millones de casos y poder ver, ¿cierto?, cuántas personas están en situación de pobreza, cuántas personas tienen discapacidad. Y es como, todo esto lo puedo ver en mi computador, o sea, es como, yo jamás podría hablar con tanta gente para llegar a conocer esa experiencia, pero a través de esta herramienta lo puedo ver. Y bueno, en el contexto de las políticas públicas, que bueno, tampoco es tan distinto lo que pasa en una empresa. En una empresa tal vez puedes tener la visión de los clientes, de cómo está la actividad dentro de gestión o lo que está pasando, pero esa posibilidad de saber y entender, no como una idea, sino con datos como algo súper objetivo, que te permite entender qué es lo que está pasando y de ahí como proponer decisiones, proponer mejoras, diseñar soluciones. Eso a mí eso me voló la cabeza y eso como que lo vi cuando estudié estadística la primera vez y después lo pude como experimentar cuando trabajé con mis profesores y también después cuando antes de independizarme lo pude ver también. Entonces es como que cambié la forma de ejercerlo, pero en la esencia de lo que me gustó todavía Lo me tienes. salen brillitos por los ojos porque me parece genial. Y hablando de eso, justamente conecto con tu marca personal, con Estudio Varianza. ¿Hace cuánto nació? ¿En qué año nació? Contame un poquito de eso. Sí, estudio varianza, de hecho estuvimos de aniversario hace unos Sí, días, cumplimos 4 años, 4 años. 4 años, y yo siento como que es un montón de tiempo y a la vez que ha pasado muy rápido. Claro, hace 4 años yo me dedico solo a estadística, o sea, al trabajo en estudio varianza. Pero como te contaba, yo partí haciendo clases a los 18, 19 años, como ayudante primero y después como cuando salí de la universidad, igual me llamaron a hacer clases ya como profesora. Y trabajé en otras cosas en el intertanto, antes de que me dedicara totalmente a estudios Vanessa, pero yo nunca dejé siempre estaba haciendo clases, o sea, decía era como mi hobby nerd, mi Claro. pasatiempo en él cuando tenía tiempo hacía clases o asesoraba estudios, pero jamás pensé dedicarme a esto como una carrera. Eso es bien loco. Pues yo Fue en pensé el que iba 2020, fue en el el 2020 que nació. 2020, sí. En el 2020. El 2018-19 decido que quiero emprender e independizarme y ahí también empieza un camino de aprender cómo hacerlo, porque yo Ujú. estudié cómo se administra un país pero no tenía idea de temas de emprendimiento, marca personal, ni nada de eso. Entonces tuve como que aprender de cero, pero igual los principios de la administración son los mismos si es que tú quieres gestionar un país, una empresa, un emprendimiento o tu propia vida. Las lógicas son como muy parecidas. Entonces igual ahí no me costó tanto, pero sí tuve que aprender. Y probé primero con otras ideas. Yo trabajé mucho en formulación de proyectos, de hecho, intenté ahí con un emprendimiento por ese lado, pero como que no. Y después llegó la pandemia y fue como, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y me acuerdo que Marce, una alumna que tuve, me escribe, la esposa de un ex colega de trabajo, que estaba desarrollando un estudio en cáncer, haciendo un análisis de supervivencia, un estudio súper interesante. Acá donde yo vivo en Valdivia hay un hospital que es como el centro oncológico de todo el sur de Chile, entonces se tratan muchísimos casos y se hace mucha investigación. Y Marce me escribe para que apoyarla con la parte estadística, preparar los datos, hacer los análisis. Y como que ahí fue como, hoy sí me dedico a esto. Fue como, ya que, o sea, la gente llega a pedírmelo y yo estaba pensando ideas como yo salir a inventar algo. Y fue como,
¿cuántos años llevo haciendo esto? Llevo como 8 años haciendo clases, lo hago siempre, me gusta. Igual ahí sale como el síndrome del impostor, pero ¿cómo me voy a Claro, dedicar a esto si no soy estadística? Pero claro. si yo lo hago como es mi hobby, o sea, entonces ahí hay un proceso en el cual digo, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Y hice algunas pruebas y todo hasta el día de hoy. A mí me sorprende hasta el día de hoy. Es como que digo, voy a intentar esto y como que Pero sale muy bien, llega mucha gente, a la gente le gusta. Es como que a mí misma me sorprende de cómo ha ido creciendo, no buscando yo necesariamente como quiero hacer algo, sino que es como ha sido todo muy, muy orgánico. Entonces, partí haciendo primero asesorías, después siempre como escuchando mucho lo que se necesita. Ahí ujú, creo que mi visión de administradora pública de ver problemas y pensar en soluciones, lo sigo aplicando a una escala más pequeña. Al principio mi idea era como asesorar, como lo que hice con esta estudiante del estudio de cáncer y otras más que asesoré. Y por ahí un alumno, que es Javier, que es un kinesiólogo que está ahora haciendo su doctorado en California, en Estados Unidos, em, me dice como, Nati, yo quizás voy a necesitar una asesoría después, cuando esté en mi doctorado, pero quiero llegar preparado. Como que tú haces clases y yo, o sea, sí he hecho muchas clases, pero a ver, voy a armar como un programa de estudio y voy a ver si más gente se interesa. Y si llegamos a un número, hacemos el curso. Y como que lo publiqué por ahí en un grupo de Facebook, se animó mucha gente y bueno, esa es la mentoría grupal que ahora ya va como en su 10ª edición, wow, pero partió así. Y algo interesante igual es que yo para diseñar esa primera asesoría o para hacer los programas del curso, hice mucha investigación. Entrevisté a, no sé, 30, 40 personas para entender cómo qué es realmente lo que les dificulta la estadística, qué les pasó, cómo se sienten, qué es lo más difícil. Entonces está todo como muy diseñado escuchando el problema y no tanto de qué es lo que yo creo que es la solución. Entonces eso claro. pienso que igual ha permitido generar este crecimiento como muy natural. Justo a eso iba Nati. Eh, Estadística es una ciencia incluso difícil de enseñar porque tiene fórmulas, definiciones, teoremas, en fin, ¿cierto? Y nombres muy raros, Sí, porque la estudié durante mi carrera profesional y, sí. y ahora que soy profesor también, el reto es cómo traducir esos conceptos difíciles a personas que nunca han visto estadística. Ujú. O mis clientes también me dicen, bueno, ¿cómo le explicas qué es una regresión lineal a un cliente cuando él es más de negocio? ¿Cómo ha sido Claro. ese reto también para ti enseñar la estadística como es de tan teórica y matemática? ¿Cómo ha Sí, sido ese reto? y aparte algo súper abstracto, que es como, Exacto, ¿dónde está la exacto. estadística? Porque no la Sí, veo ni se toca ni... exacto, Sí. tal cual. Sí, bueno, de hecho eso es como una de las cosas que a mí más me entretiene y me gusta. Y yo pensando como de dónde viene eso, creo que hay una influencia muy grande de mi papá, que mi Ujú. papá no es profesor, pero tiene una capacidad increíble para enseñar. Mi hermano también. Siento que ellos fueron como mis primeros profesores y que siempre me respondían mis muchísimas preguntas sobre la vida. Sí. Y de hecho mi papá, estudió mecánica industrial, o sea, trabajaba Ujú. en estos grandes sistemas. Y mi papá siempre, te lo comento porque creo que de ahí nace mi forma de explicar. Me recuerdo, acá en Chile tenemos una comida que es como una cena que se llama le llamamos la once, es como una merienda, como Sí. entre la merienda y la cena. Entonces cuando tomábamos once, que es el momento de sentarnos, mi papá siempre nos enseñaba cosas y era como, bueno, este es un motor hidráulico, entonces imagínatelo así, y esto pasa acá, entonces, como con las cosas de la mesa, y nos enseñaba cosas como muy complejas y abstractas, como haciéndonos imaginarnos cosas, pero esto era como de la conversación mientras estábamos Sí, comiendo, estaba ahí. Entonces creo que de ahí yo, por imitación un poco, aprendí con mi papá
esa forma de aprender y también de enseñar. Y ahora volviendo al tema estadístico, yo igual tengo una mente como muy concreta, o sea, Ujú. necesito entender los conceptos para poder entender o seguir una pauta, una línea lógica. Entonces a mí me pasó cuando estaba estudiando en la universidad, que obviamente uno puede criticar a los profesores, pero como bien Ujú. dices, es difícil de enseñar porque es muy abstracto. Es como la X, la Y Sí, y la distribución Z, y es como a qué se refiere. Entonces yo no lo entendía y me di por esta obsesión que tuve. Me di como mucho tiempo en entender a qué se referían esos conceptos. Como qué, pero ¿qué es la X? ¿Qué es esa Y? Y como ayudante tenía que crear estos casos de estudio para mis estudiantes, entre leer libros, ver muchos videos de YouTube, que por cierto en YouTube hay mucho profe gringo de universidades de Estados Unidos que tienen sus canales de YouTube y de estadística y están en inglés, pero bueno, le puedes poner subtítulos, y yo veía así como distintas explicaciones y de ahí fui como descifrando, que eso claro, no lo enseñan en la universidad, que en el fondo la estadística es un método que se enseña en abstracto porque lo puedes aplicar a cualquier disciplina. Por eso se sí. enseña como X, Y, Z y siempre te dice, bueno, imagínate que estás en una empresa o supongamos, todos los ejercicios de estadística son así, supón que son 100 estudiantes. Entonces, de hecho yo ahora parto todas mis clases y mis cursos explicando esos conceptos. Y yo al final entendí que son tres conceptos claves los que estructuran todo, que son los casos, o sea, esas unidades que estás estudiando, que pueden ser personas, pueden ser plantas o pueden ser días de una empresa, las variables o características de estos casos, ¿cierto? Por ejemplo, si estás Sí. estudiando pacientes, cada paciente tiene una edad, tiene, no sé, una glucosa en ayunas, tiene un sexo, y las variaciones de esas variables, o sea, los años, 10, 15, 20, son los datos o los valores. Entonces, esa es como la grilla que estructura todo, porque al final la estadística es el análisis de las variables, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, como cuando yo entendí eso, fue como, pero ¿por qué no explican eso? Entonces después es como ya, esos son los conceptos base y lo que la estrategia que he usado siempre es, que es un poco como lo que hacía mi papá, en vez de decir, de seguir las explicaciones en términos abstractos, uso ejemplos de cosas como cotidianas y que las personas pueden asimilar. Hago mucho ejemplo de los pacientes, porque todos hemos sido pacientes Sí. y todos tenemos una edad y somos hombres o mujeres y quizás nos hemos hecho un test de glucosa. Entonces, en vez de aprenderlo como algo abstracto, lo aprendo como algo que lo puedo aterrizar a cosas que para mí son conocidas. Entonces yo Así les es. digo, bueno, lo estoy estudiando con estos ejemplos muy simples, o con los perritos, y el perro tiene un pelaje y cosas como que las conoces y las podés imaginar, y después como, bueno, ahora esto mismo cambia los casos, ya no son personas o no son perros, son, no sé, los equipos industriales de tu empresa a los que se les hace mantenimiento, o son los días en tu empresa, ¿cierto? Tantas filas como días en tu empresa que estás analizando y las variables cambian. Entonces ahí es como, primero lo aprendemos en sencillo y después es como que se transfiere a ellos y después ellos cambian las variables y cambian los casos, pero entienden la lógica de lo que están estudiando y cómo se trabajan los datos y cómo que Ujú. se trabajan las variables. De hecho, me sentí, mi papá nunca entendió bien lo que ni mi carrera, ni estadística menos. Y el año pasado subí un video a mi canal de YouTube de un estudio de burnout, o sea, la aplicación de un instrumento para estudiar este síndrome del quemado en trabajadores. Y ahí explico esto como de los casos, las variables, se aplica el instrumento. Y dije, papá, mira este video y ahora vas a entender lo que yo hago. Ya me dijo, y lo revisó y después me llama y me dice, ahora entiendo, o sea, que puedes estudiar como cualquier cosa porque se podría estudiar en la industria y en la mecánica. Y yo, sí, papá, sí. Y ahí fue como, después de muchos Exacto. años, en mi familia entendieron un poco a lo que me dedico. Pero esa es como la estrategia que yo uso y que veo que da muy, muy buenos resultados y como que
como que nos hackeamos esto de que sea algo tan abstracto. Ujú. Sí, la tienes clara, porque en mi experiencia también tuve muchos profesores que me explicaron cosas demasiado abstractas que yo no entendía. Luego tuve que estudiar yo solo y ahora que soy profesor es traducirlo en palabras más coloquiales, más familiares, para que el estudiante me entienda. Y hablando de estudiantes, Nati, ¿cómo fue esa experiencia con el primer curso online, con la marca de Estudio Varianza? ¿Cómo fue esos primeros estudiantes? ¿Cuántos fueron? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fue muy linda. Fue muy lindo a muchos niveles. Bueno, aún estábamos en pandemia, entonces igual Ujú. lo hicimos online un poco por eso. Em, También para mí personalmente y como emprendedora, no sé si ya has tenido esa experiencia de la primera vez que generas dinero con algo que te gusta mucho y que es como, no sé, que lo harías gratis y que ves que eres capaz como de generarte un ingreso con el que puedes vivir. Eso para mí igual fue así como, ¡oh! Me pagaron, ¿para qué les enseño? Fue como bien Sí, sí, emocionante. tal cual. Y bueno, fue un curso, fue chiquito, fueron como, no me acuerdo si 5 o 6 personas, entre ellos Javier, que se estaba preparando para su doctorado. Y se dio bien, se dio muy bien. De hecho, yo esto fue claro, hace 4 años, con la mayoría de mis alumnos seguimos en contacto. Ellos después me cuentan en qué están investigando, cómo les ha ido, qué están publicando, o que han encontrado nuevos trabajos, etcétera. Eh, y fue muy lindo. Y de hecho, como te contaba, esa estructura programática hasta el día de hoy es la que sigo impartiendo, solo que en cada edición la voy mejorando, porque uso mucho como la escucha activa. Aparte que o sea, a la persona que le gusta la estadística o el análisis de datos y tiene un perfil igual bien analítico, Sí. o sea, yo me encanta a mis alumnos como que todos, creo que sería amiga de todos ellos, Ujú, con varios nos hemos hecho amigos, pues ujú. son personas muy interesantes, muy analíticas, y ellos siempre igual van proponiendo ideas para mejorar. Y yo como todo lo que me sugieren que me parece genial, lo he incorporado. Entonces, al día de hoy esta mentoría es muy similar en programa hasta el día de hoy, sabemos los mismos temas, pero está llena de detallitos como para facilitar el proceso de aprendizaje o facilitar las explicaciones o la experiencia de estudiante de cosas que ellos mismos han ido sugiriendo. Claro, Entonces, ese primer curso fue como bien emocionante, porque igual yo creo que con el tiempo he ido ganando confianza y seguridad viendo los resultados de los estudiantes y al final es como que el síndrome de impostor se cura con la práctica, ¿no? Con salir y exactamente. actuar. Em, pero en ese momento yo igual tenía mucho miedo. O sea, es como soy muy joven, soy mujer, no soy Claro, estadística, y es como estará bien, no sé qué. Pero bueno, como que dar ese curso tuvo igual ese rol de generar un poco de confianza para atreverme y seguir en este mundo. así es, Nati. Nati, y hablando justamente de la enseñanza, eh, hay muchos mitos, muchos tabúes en torno a la estadística, que la estadística es difícil, que eh, es difícil de aprender, no me gusta, eh, pago para que me hagan un trabajo de estadística, eh, incluso dentro de las empresas se ve como esa resistencia a saber leer una gráfica. No se sabe Ujú. leer incluso la gráfica y mirar el patrón que está presentando la gráfica. ¿Cómo ha sido justamente ese reto para cambiarle como, o más bien romper esos mitos o el miedo a la estadística con tus alumnos? Ujú. Sí, esa es una muy buena pregunta, Daniel, y yo siempre digo que en mis cursos partimos no de cero, sino de -1, y el -1 al cero es un ejercicio de destraumatización, porque muchos llegan así como, lo pasé súper mal, reprobé la materia, o sea, hay mucha experiencia negativa asociada a la estadística, con Ujú. muchas personas, algunos no, pero es
lo primero a lo que yo me enfrento y siempre llegan como, voy a darle una última oportunidad. Muchos me han dicho eso. Y he tenido muchos alumnos de más de 70 años que fueron académicos o que trabajaron en el mundo de los datos al final de su carrera y que la estadística siempre como que no pudieron con ella y es como, aunque esté jubilado, quiero como, no sé, morirme sintiendo que esto lo pude entender y bueno, me encanta, son de mis alumnos favoritos. Entonces, sí, hay un tema con eso. Y yo siempre y otra cosa interesante es que muchos lo viven como en silencio, que es como yo soy Sí, el único que no entendí nada. Y es como que sí. todos los demás entienden y yo tengo un problema, no soy suficientemente inteligente. Y yo lo menciono porque es como, o sea, a mí también me gusta, me gustó y también me pasó eso. Entonces, eso creo que es lo primero. Yo creo que hay dos puntos, al menos que yo uso para este proceso de destraumatización. El primero, y creo que esto es clave en cualquier proceso de aprendizaje, es que tienes que saber por qué vale la pena hacer el esfuerzo para aprender esto. O sea, ¿para qué te sirve? ¿Vale? Y ahí yo trato de compartir la idea de que tanto la estadística como el análisis de datos en general es una herramienta para generar conocimiento. O Ujú. sea, hay cosas que tú no sabes, al menos sabes que no las sabes. Porque lo que no sabes que no sabe, ahí no hay nada que hacer, pero hay cosas que no se saben. No sé qué está pasando en mi empresa, no sé qué vendedor vende más, no sé qué producto se está vendiendo más, no sé si quizás estoy gastando demasiado versus lo que estoy ganando, o en una investigación del ámbito quizás más científico, no sabemos cuál es el mejor tratamiento para este tipo de cáncer. Hay cosas que no sabemos, ¿vale? Y la estadística es una herramienta para llegar a saber eso que no sabes, o sea, para darle una respuesta a esa pregunta. Entonces, si uno lo ve así, es como, puedo ser la persona que aporta esa pieza del puzzle que falta. Y eso es valioso en una empresa, en una institución pública, si es que estás siguiendo una carrera como un investigador. Todos queremos aportar, bueno, a los que nos gusta la investigación y el conocimiento, queremos ser esa persona que aporta esa pieza que estaba faltando. Entonces, si sabes que puedes ser esa persona y que puedes tener, es como un superpoder, entonces uno dice, ya bueno, voy a intentarlo, porque si tú dices como pasa por esta tortura para nada, para tener un diploma, y es como, ¿para qué? O sea, no. Pero si sé que esto me va a servir para algo que es valioso, ahí ya cambia un poco la actitud ante esto. Y el segundo punto que creo que es muy importante es que efectivamente hay diferentes formas de aprender estadística y hay formas que son difíciles y complejas. Entonces yo siempre les digo que hay que distinguir lo difícil de lo complejo. Lo difícil es algo que realizar la acción requiere muchísimo esfuerzo. Siempre les digo que a mí me encantan los dulces, como tener una torta frente a ti y no comerla. Difícil, o no sé, no respirar por un minuto. Es muy difícil hacer eso. Y por otro lado, está lo complejo. Lo complejo simplemente es un procedimiento que tiene muchos pasos. Entonces, mientras más pasos tiene un proceso, es más complejo. Entonces, yo creo que hay formas de enseñar la estadística que son difíciles y que es complejo. Siempre doy el ejemplo de que yo no estoy de acuerdo con esa forma de enseñar. Imagínate a alguien que no sabe nada de estadística y no sabe nada de programación y le voy a enseñar estadística en R. Entonces, tener que aprender a programar, y si no sabes inglés, tienes que aprender inglés porque el código está en inglés, programar en inglés y estadística, tres cosas que por sí solas son difíciles de aprender y complejas, y es difícil y es complejo. En cambio, si tú enseñas estadística y lo haces de una forma fácil, o enseñar, por ejemplo, estadística, que me imagino que a ti te tocó aprenderlo como con un método matemático, ¿no? Aprender a mano a hacer los cálculos, tiene su dificultad, ¿no? Tienes que hacer un procesamiento mental que cansa, ¿no? Así Y, es. y aparte tiene muchos pasos. Entonces, algo que seas matemático y tengas formación que se te puede ser más fácil, piensa en un médico o en una persona que trabaja en una empresa que tiene formación en administración
un contador, etcétera, ponerlo a programar o hacer un cálculo a mano y además la estadística que tiene muchos pasos. Entonces yo en mi propuesta educativa digo, saquemos lo difícil, por eso enseño en SPSS, que es lo más fácil, o sea, clic, 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 tiene hasta dibujitos, es como que tiene una reglita para que sepas que son números, o sea, no, Sí. demasiado simple, no es tan o fácil. Saquémosle la dificultad y quedémonos con la complejidad porque, bueno, es así, ¿vale? Tiene la estadística, no sé, por ejemplo, hacer una ANOVA, un análisis de varianza, es complejo porque tiene muchos pasos. Tienes que evaluar normalidad, evaluar homocedasticidad de varianza, hacer las pruebas post-hoc, pero si cada paso es fácil de hacer porque el software calcula por ti, aunque tú obviamente tienes que saber dar las instrucciones, tener los datos limpios, codificados, etcétera, solo tienes que ser capaz de seguir una secuencia lógica sin tanta dificultad. Ujú. Entonces lo que tienes que aprender es cuál es esa secuencia lógica, cómo se hace y cómo se interpreta. E incluso para eso yo a mis estudiantes como que los apoyo mucho con un diagrama donde están todos los pasos. O sea, ni siquiera te los tienes que aprender de memoria. Tienes que captar la idea, hacerlo y seguir el procedimiento. Es una receta, es como una receta. Es una receta. Y yo siempre ¿No? doy ejemplos de Tal cual. cocina porque me encanta cocinar. Sí. Entonces le quitamos la dificultad, la complejidad no la puedes quitar porque tiene muchos pasos, pero si sabes cuáles son esos pasos, cuál es primero y cuál es después y cuál es la guía, eso hace que cualquier persona que quiere aprender estadística sin ser matemático, sin saber programar, solamente que tiene unas reales ganas de aprender, con Sí, una guía adecuada lo puede hacer. Entonces, perfecto. este enfoque es como que le abre las puertas a muchas personas a poder usar esta herramienta. Así es. ¿Tú crees, ahorita que estás hablando de incluso de la participación tuya en proyectos grandes, en, tanto gubernamentales como consultoría, como profesorado, crees que hay un sesgo en este campo de analítica y estadística en cuanto al hombre o mujer en emplearse, tú mujeres? Sí, definitivamente. O sea, de hecho, conozco muy pocas mujeres que se dedican a lo mismo que yo. Siempre que veo a alguien que hace algo parecido, le escribo, como te escribo a ti, es como, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu enfoque? No sé qué. Y tengo como muchos amigos o contactos con chicos que hacemos algo parecido, pero no así con mujeres. Y es interesante, o sea, podríamos preguntarnos por qué. De partida, y bueno, hay todo un tema de que desde las infancias se promueven como a las mujeres hacia tareas o áreas más de temas blandos, del cuidado, y a los hombres hacia los números. Eh, yo no creo que sea por un tema de incapacidad, sino es un tema más como de socialización, eh, que, mm, que hace como esta división entre hombres y mujeres. Pero efectivamente lo he observado, o sea, en mi experiencia estando como en esta área, no solemos ser muchas mujeres. Sí, y bueno, y entonces en cuanto a la estadística, ¿por qué es importante que una persona que quiera eh, llegar al mundo corporativo, estudiar analítica o tener un puesto como analista, porque es importante el tema de la estadística? No, Ujú. Sí, bueno, de hecho, si bien mi enfoque inicial era muy orientado hacia la producción científica, ujú, cuando empezamos a usar publicidad o a estar más presente en redes sociales, comenzó a llegar mucho estudiante del mundo corporativo, del mundo de personas que se estaban formando en ciencia de datos, en analítica, etcétera, que llegaron o llegan a mis formaciones para cubrir sus vacíos en estadística. Se ujú. dan cuenta cuando están ya trabajando en el proceso. Y yo creo que es clave porque en el fondo las estadísticas son como todas, como estas recetas de cocina que te permiten responder preguntas muy específicas con los datos. Más allá solo, porque claro, uno puede hacer un análisis de, bueno,
junto un montón de data y describo un poco qué es lo que tengo, ¿cierto? Qué es lo que, la suma, lo que se repite más, lo que se repite menos, pero el análisis estadístico es como un paso más allá, ¿cierto? Es como ir a indagar y buscar relaciones entre las variables, saber si esas relaciones existen o no existen, si son fuertes o son débiles, si se deben al azar o no, cómo puedo, ¿cierto? Explicar una variable, algo que está pasando en función de la relación de muchas otras variables. Y ese como nivel de detalle del análisis que se puede dar, te lo da la estadística. Entonces siento que es como, yo siempre hablo como de la cajita de herramientas profesional, que tú sabes hacer muchas cosas. Tenía un alumno que decía como la estadística es como, no sé, como esa sierra eléctrica que tienes que es como súper potente y con la que puedes hacer muchas cosas. Y lo otro es que también, eso igual lo he observado en mi desarrollo profesional y lo veo mucho en mis estudiantes, que es que cuando tú aprendes los procedimientos estadísticos, ¿cierto? Sabes para qué se usa una ANOVA, para qué se usa una regresión lineal, qué puedes hacer con análisis de medias repetidas. Cuando sabes que eso existe, lo tienes en tu caja de herramientas y tú estás en un entorno laboral o de investigación y ves una situación, te dices, ah, pero eso se puede, hay una forma de analizar eso, como si queremos ver si hay diferencias y si son grandes o no, hay una herramienta para eso. Entonces, como el conocer que existen estas formas de analizar los datos y de responder preguntas, te permite también proponer y tener como más habilidades para resolver problemas y responder preguntas, sea en un contexto corporativo o en contextos de investigación. Y eso es súper, creo que es súper potente. Hay un estudiante, Claudio, que él trabaja de hecho en Santiago en una empresa de desarrollo de software, bien grande acá en Chile. Y él trabaja en todo el tema de gestión del talento, eh, en un cargo bien interesante. Y bueno, yo en clases les enseño, por ejemplo, no siempre, pero a veces nos va a tocar a nosotros recolectar los datos, en casos de que no se toman automáticamente con software y cosas así, un formulario, o sea, cosas Ujú. súper sencillas. Vimos cómo se hace el formulario, cómo lo puedes entregar, pautas para diseñar, etcétera. Y después, unas semanas después de que vimos eso en clase, ellos estaban desarrollando una política para retener el talento, porque bueno, en las empresas de software pasa mucho esto de que llega gente con mucho talento y después, no sé, se van a trabajar con empresas extranjeras, etcétera, y querían cómo hacer para que el talento se quede. Y la gerencia tenía sus hipótesis y ya estaba desarrollando una política, y no sé, mejorar sueldos y cosas así que Sí. se los indicaba la intuición. Y Claudio fue como, pero hagamos un formulario, o sea, es algo súper sencillo, técnicamente súper sencillo, pero si tú sabes que se pueden levantar datos haciendo preguntas puntuales para responder a preguntas específicas y después hacer los análisis, puedes proponer ese tipo de soluciones. Y efectivamente lo hicieron y le enviaron como esto a las personas que ya se habían ido, como por qué te fuiste, qué pasó, qué recomendaría, y los resultados que arrojaron eran muy distintos a lo que creía la gerencia. Las Exacto. personas estaban buscando opciones de desarrollo laboral y en estas otras empresas les ofrecían formación. O sea, no solo el trabajo y un sueldo, sino que les estaban constantemente financiando formaciones para seguir aprendiendo. Y Eso eso, es lo, eso es lo importante de no trabajar con suposiciones, sino con evidencias, con datos. exactamente, Exacto. exactamente. Entonces, si tú no sabes que se puede hacer este tipo de levantamiento de datos y que esos datos después puedes cruzar, ¿cierto? Como causas con departamentos, cuál es la Ujú. principal causa en un departamento en específico y cosas así, no vas a poder proponer este tipo de soluciones o de indagaciones. Entonces, siento que es como va hacia ambos lados, ¿no? Si tú sabes estadística, vas a poder proponer soluciones porque el saber que existe te da las ideas de qué cosas puedes medir y cómo las puedes analizar. O sea que estadística es una habilidad que debería de tener las personas
para cuando se presentan a alguna empresa. No importa tu definitivamente. profesión, Sí, no porque en importa el tu fondo, profesión. claro, porque en el fondo te transformas en la persona que puede generar lo que te comentaba antes, que puede generar ese conocimiento o dar esa información que no está. Entonces, si tú quieres cumplir ese rol, la estadística es como clave para eso. Y una cosa súper interesante es que el que cumple ese rol siempre destaca mucho, Exactamente, porque es el que... destaca solo más. Sí, Total, sí. total, es verdad. Y hablando, bueno, ya conectemos un poquito el tema del software. Entonces me estabas diciendo que enseñas con SPSS Modeler. Para los que no conocen SPSS Modeler, ¿qué es? ¿O cuál de otros softwares recomiendas para también empezar a hacer unos modelitos de estadística? También cómo trabajas en esa parte? Sí, bueno, yo un poco en mi propuesta era la que te comentaba, de Ujú, quitemos toda la dificultad, quedémonos ujú. solamente con la complejidad y esa complejidad ordenémosla bien y aprendamos a navegar en ella. Entonces, claro, yo enseño con SPSS Statistics, que es Sí. el que es incluso más sencillo, El de eh, IBM, el de IBM, el de eh, IBM. Ujú. solamente porque es muy simple de manejar. Creo que tiene varias funcionalidades que hace que sea Sí, todo mucho más sencillo. La limpieza de datos, por ejemplo, codificación, orden, Excel, o sea, Google Sheets, lo más simple posible. Igual se puede hacer en SPSS, pero en Excel es todavía más fácil y las sí. personas suelen estar más familiarizadas con eso. Y yo en general, para una persona que busca esto, ¿no? Como entender las bases, entender, como comprender bien la estadística sin complicarse con el manejo del software, yo recomiendo estos programas que han sido diseñados para no matemáticos ni programadores. Ujú. SPSS, también está Minitab. Hay otro que me comentó un alumno que lo estuve revisando, que incluso es online, que se llama DataTab. Lo desarrollaron unos profesores austriacos, Eso que sí es no lo escuchaba. bueno. Son súper simples. Está Jamovi, que también es de software libre. Son programas que para tú como comunicarte con el software y pedirle a este programa que te ayude con los cálculos, simplemente tienes que hacer clic en ciertas ventanas para que haga lo que tú quieres hacer. Entonces, eso es mucho más sencillo que interactuar con un software donde tienes que escribirle en su idioma, que es el Ujú. código de programación. Porque tienes que, aparte de estar aprendiendo estadística, tienes que aprender cuál es su idioma y cómo se escribe o se dice lo que, no sé, hacer un histograma. En SPSS es 3 clics: analizar, descriptivos, explorar, Es histograma, aceptar. súper low code y es mucho más rápido incluso. Súper Es muy rápido, o sea, rápido. no sé, literalmente son 3 segundos en que se demora en generar eso. En cambio, en un software como que requiere una programación como Stata, R, claro, el programa estadístico, o en Python, hay que aprender eso. Entonces, tengo mucho estudiante que aprendió así en simple y después siempre digo, es muy distinto si tú no tienes idea, por ejemplo, qué es una nova. Nunca lo has escuchado. Aprende qué es una nova y prográmalo en Python. A que si tú ya tienes súper claro qué es una nova, cuándo se usa, qué requisitos tiene, cuáles son los pasos, para qué se usa y cómo se interpreta cada resultado, ya entiendo súper bien qué es todo y después yo te digo, bueno, ahora hazlo en Python. Y me voy a ChatGPT y le digo, tengo estas variables, ayúdame a escribir el código en Python para hacer el ANOVA. O sea, solo tengo que ver y averiguar cómo lo hago allá, pero tengo súper claro qué es lo que estoy haciendo y voy a saber leer todos los resultados. Entonces, es básicamente como separar el proceso en etapas. Un alumno me decía el otro día, es como aprender a gatear y después te vas a correr. Sí, sí, ese es el reto. Tú haces el ANOVA, incluso lo puedes googlear, que es el análisis de varianza. Y luego el reto es saber interpretar los resultados, porque eso te va a ayudar a ti a la toma de decisiones, Claro, ¿cierto? Es como, listo, ¿qué variables están afectando mi variable objetivo? Y así sucesivamente.
¿cierto? Y aquí nos podemos quedar hablando de estadística, tú y yo, 3, 4 horas más. Pero es lo importante que hoy en día que las personas que no conozcan de estadística y que no conozcan la importancia de ellos, pues vean que sí se puede estudiar, que sí se puede aprender esta herramienta de conocimiento, como tú lo dices, y llevarla a un tema más empresarial, más de negocio. Justamente hablando de eso, Ujú. Nati, más o menos como un ejemplo de aplicación de estadística en una empresa, ¿cómo sería? Así como que te ha tocado. Sí, bueno, hay muchos usos, porque es como, ¿qué quieres saber de tu empresa? ¿Qué es lo que Bastante. sabes, qué no sabes de lo que está pasando en la empresa y qué quieres saber o entender? Que igual hay una idea que creo que igual es muy importante, porque hay muchas formas de generar conocimientos, hay muchos métodos para investigar, ¿no? Y el análisis estadístico o el trabajo con datos, yo lo veo que es como hay una porción de la realidad que me interesa estudiar y es como que le tomo una foto y traduzco eso que está ahí, que está pasando, al lenguaje de los datos, me lo traigo a mi computador y puedo estudiar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en una empresa, mientras más grande, más cosas pasan a nivel no sé, de las personas que están dentro, cómo trabajan, cómo es el funcionamiento, o del tema de, ¿cierto?, de las ventas, de los costos, de la logística. Entonces, cualquier cosa que está pasando en la empresa se puede tomar como esta foto, traduzco eso que está sucediendo a datos y después lo puedo analizar. Bueno, hay muchos ejemplos desde que puedes como analizar qué es lo que está pasando con los clientes, ¿cierto? Si les gustan o no les gustan los productos, si recomiendan o no recomiendan, si vuelven o no vuelven. Puedes analizar, bueno, que ya es como conectar datos con finanzas, qué está pasando a nivel financiero, de ventas, de costos, etcétera, de los pagos, proveedores, etcétera. Y también puedes responder preguntas de qué está pasando con la gente que trabaja en esta empresa, sobre todo las grandes corporaciones. Y este año tuve una alumna, una consultora senior de Perú, Marce, que ahí tenemos una entrevista con ella porque es genial. Y ella, por ejemplo, trabaja en People Analytics, Sí. que tiene que ver un poco con el análisis de datos aplicado a recursos humanos o a las Gestión personas. humana, todos los que es de gestión humana. Gestión humana. Entonces, ellos, bueno, tienen sus metodologías, levantan datos de las dinámicas de trabajo de las personas de una corporación para detectar dónde están los liderazgos, ¿cierto? Dónde se están produciendo los cuellos de botella y se toma una foto de lo que está pasando en la gestión de las personas de una empresa, que es súper clave para el funcionamiento y el logro de los objetivos. Entonces, toda esa data se captura, se analiza y te permite saber, ¿cierto?, dónde están los líderes, quienes necesitan apoyo, y ahí se pueden hacer, ¿cierto?, muchos análisis estadísticos. Ese es como un ejemplo a nivel como de las personas, en estudios de mercado, como entender qué es lo que se necesita, ¿cierto? El análisis de los clientes también se puede usar un montón. O sea, es como qué quieres saber de la empresa, pongámoslo en datos, ¿cierto? Definamos casos, variables, recolectemos esos datos y nos hacemos preguntas y las respondemos. Bueno, un ejemplo es ese como relacionado a People Analytics. El otro ejemplo que te daba de esta política de retención de talento, que igual está un poco vinculado al tema de gestión de personas, que es como para desarrollar toda una política dentro de la empresa para que las personas talentosas en las que se invierte mucho dinero y mucho tiempo y recursos no se vayan, entendiendo bien qué es lo que estaba pasando. Y también recuerdo el caso de otro estudiante que él trabaja en una gran corporación multinacional, él está acá en la sede de Chile, y él estaba como encargado de hacer estos estudios de mercado. Entonces, fue súper interesante porque, bueno, yo como en mis inicios como docente tenía que inventar estos casos de estudio para mis compañeros, yo descargaba muchas bases de datos públicas.
En general hay una política en Hispanoamérica con influencia del Banco Mundial y estos organismos de cooperación de la digitalización de los gobiernos y de la transparencia. Entonces uno puede descargar muchísimos datos, encuestas nacionales de salud, datos de los hospitales, datos de educación. Y yo me acuerdo que super nerd, bajaba eso y como que hacía mis análisis, le inventaba ejercicio a mis compañeros, etcétera. Entonces, yo igual siempre les digo a mis alumnos, busquen datos que están disponibles. Hay muchos datos Exacto. para analizar. Busca un tema que te interesa, descárgalos y aplica las cosas que estás aprendiendo. Y bueno, Álvaro pensó eso, como que había justo en el área que él trabajaba, que es en un proveedor de insumos de salud bastante grande, fue como está esta data a nivel nacional del tema hospitalario y es como que nadie en la compañía lo está analizando. Veamos qué pasa. Claro, y él lo bajó, descargó, descubrió ahí algunas patologías que no se estaban considerando, lo presentó en su empresa, quedaron todos como sorprendidos, les pidieron que hagan lo mismo en Europa, lo mandaron a Boston a trabajar en el área estadística y todo eso, y es como, era como conectar esto con esto, ting, y Ya, ocurre la magia, ¿sí? justamente es la próxima pregunta. ¿Qué le pasa o qué le pasaría a una empresa si no usa estadística o a una persona que no usa estadística? Se pierde la oportunidad de saber. Es que al final, en la era en la que estamos viviendo, el conocimiento, la información, de entender qué es lo que realmente está pasando, no lo que creo que está pasando, lo que realmente está Exacto. pasando. Si no uso datos, si no uso estadística, me lo estoy perdiendo. Y hay algo súper bonito o fascinante para los que nos gusta el trabajo con los datos, y es que en la actualidad es tan fácil hacer levantamiento de datos, porque muchos de los procesos están automatizados. Incluso si es que tú tienes que hacer el levantamiento de datos, lo puedes hacer con no sé si vas a levantar datos de personas, haces un formulario, las personas responden en su teléfono, te llegan todos los datos y los puedes analizar. O en una empresa que tiene software, que no sé, una empresa, por ejemplo, de e-commerce, que vende productos físicos, existen software que traquean todo, ¿cierto? ¿Qué se vendió, cuándo se vendió, a qué hora, cuándo se entregó, quién es el cliente, las estrategias de remarketing están funcionando o no, cuánto estamos invirtiendo en publicidad? O sea, la data está ahí disponible y es más fácil que nunca tener esos datos. Yo siempre les doy el ejemplo porque como amo los datos, obviamente mido todo lo que puedo y yo uso este dispositivo que me cuenta cuánto dormí, cómo estoy durmiendo, me moví, no me moví. Y en el fondo todas esas data se puede transformar en información para tú saber lo que está haciendo. Piensa que hace no muchos años tener disponible estos datos para analizar era súper difícil. Imagínate cómo se hacían los censos hace, no sé, no tanto, 40 años atrás, con papeles, ¿cierto? Que se pintaban con estos lápiz gris y se pasaban por una máquina y se demoraba, no sé, meses en levantar Ujú. esos datos. O sea, hacer Los un romanos fueron estudio. los primeros. Claro, y tomaba mucho tiempo, mucho esfuerzo porque todo se procesaba manualmente. Entonces yo creo que una empresa que no usa analítica o análisis de datos es como, no sé, es como inaceptable. Yo creo que Porque en están el fondo, perdidos en el limbo. Yo creo que están perdidos. Están sí, ahí. sí, porque Piloto en el fondo automático. o sea, obviamente se requiere personas que sepan hacerlo y aquí tú y yo estamos un poco cumpliendo esa función de formar a más gente que sea capaz de realizar esto, porque lamentablemente las instituciones tradicionales son súper lentas, o sea, Ujú. no lo están enseñando, no lo enseñan bien y en la actualidad, o sea, piensa que hay mucha gente que estudia finanzas que sale de la universidad sin manejar bien, no sé, Excel o Power BI y después tienen que formarse. O sea, Mm. obviamente para que una empresa pueda aplicar requiere profesionales que estén capacitados pero igual ya existe. O sea, hay mucha gente que se está formando, que toma cursos contigo, toma cursos conmigo, que les interesa el tema. Entonces, yo creo que, no sé, y les da una ventaja. O sea, Vale. entender qué está pasando en la empresa para ir tomando decisiones. eh,
No sé, creo que es muy importante. O les diría como, ¿por Sí. qué no lo están haciendo? Lo es, lo es. Nati, y para ir cerrando, ¿cómo ves la estadística hoy en día? O sea, en términos generales, hoy la estadística le tienen hasta otro nombre, incluso más, como más fancy, por así decirlo. ¿Cómo la ves hoy? ¿En qué sentido? De, Porque hoy hablan de Machine Learning, de Big ah, Data y todos estos con nuevos conceptos y las personas creen que es solamente eso, pero por detrás hay otras cositas. ¿Cómo la sí, ves? En temas de sí, tecnología incluso. claro. La otra vez vi un meme que me encantaba, que era como que se mostraba así como una fachada muy hermosa, como Ajá. Big Data, Machine Learning, y detrás estaba como la estadística, sosteniendo todo eso. Sí, Bueno, yo creo que las estadísticas son las bases. O sea, y hay como una progresión en la complejidad de los sistemas o modelos que se pueden realizar, pero es la estadística lo que es como la base o el cimiento de esa pirámide sobre la cual se construyen estas cosas más complejas, que a mí me parece fascinante, de todo el mundo del Big Data, de Machine Learning y como de las cosas que tú puedes crear con el trabajo de los datos. Pero abajo de todo eso está esta estadística como más base, unos fundamentos que es necesario entender, porque si no es como que construyes como, como con esos cimientos que pueden no estar tan claros. Yo sigo pensando que es importante, bueno, por eso igual me dedico a esto. Siento que hay una falencia muy grande en Hispanoamérica, bueno, en América Latina en general, que nos quita ventajas como investigadores en el mundo empresarial, etcétera, porque vuelvo un poco a lo que te comentaba antes, cuando tú tienes estos conocimientos y eres capaz de ver el mundo con el ojo de los datos, o sea, sabiendo que cualquier cosa, no sé, una taza, la puedes pasar al lenguaje de los datos y las puedes analizar, tener esa habilidad te, como que amplía tu perspectiva de lo que se puede saber y lo que se puede hacer en diferentes contextos de investigación o corporativos. Entonces, sigo así. pensando que es importante. Y yo, bueno, hay una razón por la cual casi todas las carreras universitarias tienen uno o dos cursos de estadística. A todos casi a todos les pasa, de las ciencias de la salud, en finanzas, en economía, en ingeniería, en ciencia, Sí, todos tienen estadística y creo que es importante que todo profesional se maneje, aunque sea con algunas cosas básicas de esto, porque nuevamente es como ver el mundo con unos ojos más científicos y más basados en, como en hechos, más que en suposiciones. Entonces, para mí es una habilidad fundamental, sobre todo hoy en día, porque claro, el auge del Big Data y del Machine Learning está muy asociado con la facilidad que existe ahora para generar y almacenar unas cantidades increíbles de datos. así es, O sea, si esto no así es, existiera, si esto no fuese posible, no estaría este auge. O sea, ahora así todo es. se puede medir, todo, todo, o sea, todo, Todo. cómo Y en, dormiste cuen- anoche se puede medir. y en tiempo real, incluso. En Claro, tiempo claro, real. entonces es Total, muy importante. total. Y Nati, ¿cuál sería tu recomendación final para las personas que quieren empezar a trabajar en temas de analítica, business intelligence o incluso a empresarios, a emprendedores que tienen su marca, no sé, de camisetas, de robo palo o el producto que quieras? ¿Qué le recomendarías a todas esas personas para ir cerrando? Mm, sí. Em, bueno, yo no sé si a todas las personas tienen esta pasión como por el conocimiento. Ujú. Yo no sé si todos lo entienden, pero algunos entendemos que eso es como demasiado importante, el conocimiento y la información para tomar mejores decisiones. O sea, de partida creo que los invitaría a reflexionar sobre eso. O sea, que las decisiones suelen ser mejores o van a ser mejores si contamos con mejor y más información sobre lo que está pasando. Y que la estadística y el análisis de datos es una forma de generar esa información y es una forma que hoy en día es más fácil de lo que fue nunca. Entonces, si a uno le interesa este tema y lo quiere, lo ve como una opción laboral o para un poco guiar mi carrera hacia allá, los animo a seguir esa intuición
porque siento que es acertada, el mundo va hacia allá. Y para empresarios o emprendedores que quizás no es lo suyo ponerse a estudiar estas cosas, yo les recomendaría mucho contar con un asesor, contar con un profesional que tenga esta visión de datos porque le va a aportar muchísimo claridad sobre, sobre lo que están realizando. Así es, Nati. Nati, y bueno, las personas cómo te buscan, cómo encuentran tus cursos de estadística, los que quieren aprender estadística antes de ponerse a aprender Python o R, cómo te encuentran en las redes? Sí, bueno, estamos en casi todas las redes, creo, como Estudio Varianza, Para Varianza que se con las V dejo. y con Z. Sí, estamos bien activos en Instagram, en TikTok también, en LinkedIn, tenemos un canal de YouTube ahí con varios videos, entrevistas, etcétera. Así que sí, Estudio Varianza. Estudio Horacio. Compartimos contenido casi todos los días, ahí estamos bien activos tratando de mostrar que la estadística puede ser mucho más simple y el que tiene esas ganas de aprender, que hay una forma más sencilla de hacerlo. Excelente, muchas gracias, Nati. Por acá les dejo el link para que la sigan en redes sociales y también a los que me están escuchando para que se suscriban al canal, porque pronto vendrán mucho más contenidos así como el de hoy, que hoy aprendimos la importancia de la estadística en la inteligencia de negocio, en la analítica y por qué es importante aprender esta herramienta de conocimiento tan valiosa. Entonces, Nati, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, por conectarte conmigo desde otro país y transmitirme todo este conocimiento que es demasiado valioso para el mundo y es tu propósito y la verdad lo cumples súper bien, cumples esa misión súper bien. La verdad me pone muy orgulloso de ver otra colega que está haciendo lo mismo que yo y la verdad me pone demasiado feliz. Muchísimas gracias, Natalia, por estar acá. No, gracias a ti, Daniel, por la invitación. Estuvo muy entretenido. De hecho, se me pasó muy rápido. Sí, a mí también, la verdad. Yo que seguiríamos hablando horas, pero está bien esto. Y sí, yo igual me acuerdo que vi una publicidad tuya donde hablabas también de esta idea de que no es como que irse a poner a hacer código en un programa, sino que tienes que entender bien qué quieres saber, hacerte la pregunta. Y yo fue como, estamos alineados, así que te mandé Exacto. un mensajito y me encantó. Así que nada, feliz también de saber que somos por lo menos dos que estamos en esta cruzada por tratar de multiplicar la cantidad de personas que manejen estas herramientas y que ayuden a nuestra región a alcanzar ojalá el desarrollo. O sea, Uf, yo creo que necesitamos, somos una región, América Latina, con tanto talento, con demasiado. tanto potencial, y yo siento que el que existan personas con esta capacidad de ver la realidad de forma objetiva y que puedan aportar a hacer las cosas mejor es demasiado necesario y nada, también me hace muy feliz que estamos contribuyendo a ese propósito.